Shalom a todos hermanos, mi nombre es Edgardo Jesús Quiroga y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal Teshuvah Dios te llama. Les mando un saludo a todos aquellos que nos acompañan y aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que están compartiendo nuestros mensajes. Bueno, muchas gracias. Antes de ir a este nuevo mensaje que traemos hoy, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial, así que lo invito para que usted me esté acompañando en esta oración. En el nombre poderoso de mi Adón, Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, bendito sea tu nombre, alabado seas, oh Yuhet Barhei, Yahweh Sebaot. Gracias por un día más de vida, de salud, Padre, que tú nos regalas. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia, tu compasión. Te pido, Yahweh, que estés guiándonos a toda verdad, que estés tocando el corazón de todos aquellos que están escuchando este mensaje, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias a Yahweh, amén. Bueno, hermanos, estamos en este nuevo estudio que vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro de Joel. Hemos estado haciendo un estudio sobre el libro del profeta Joel, donde ya hemos hecho las dos primeras partes. Ahora vamos a hacer la tercera y la última parte, donde este último estudio del libro de Joel vamos a hablar en el capítulo 3, todo lo que es el capítulo 3. Y bueno, aquí este capítulo 3 lo podemos dividir en dos secciones, digámoslo así. La primera sección es donde nos habla del juicio de Yahweh sobre las naciones y la liberación de Judá, que está referido obviamente al pueblo de Israel, la liberación a su pueblo. Obviamente el juicio de Yahweh sobre las naciones se está refiriendo y habla obviamente a todos aquellos a los que no pertenecen a su nación, a su pueblo. Y bueno, esto es algo que al día de hoy siempre hay un debate o siempre hay una discusión sobre esto, porque muchos opinan que obviamente que no se puede ser parte del pueblo de Yahweh si no se ha nacido, si no se es natural de Israel. Y bueno, estamos hablando en que hay una parte obviamente que es espiritual y que Yahweh nos dice a todos, les dice a todos aquellos que se arrepientan, que se circunciden el corazón, dice, y que acepten a Yahshua como su hijo y que lo adoren en espíritu y en verdad. Él los acepta como sus hijos y o sea como parte de su pueblo, de su nación. Entonces aquí es mi interpretación y lo que yo entiendo, lo que Yahweh nos está regalando es ese poder de poder formar parte de su nación espiritualmente, obviamente, ser parte de su pueblo. Entonces tenemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Podemos con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, podemos aprender de la palabra de Yahweh, de sus mandamientos, y de ir conociendo su palabra y ir obviamente día a día a tratar de poner por obra su palabra, como por ejemplo el conmemorar las fiestas solemnes de Yahweh y ir haciendo como guardar el Shabbat. Entonces cuando uno no ha nacido en la tierra de Israel, no es natural de Israel, sino que somos de otras naciones, pero que nos hemos convertido a Yahweh, nos hemos arrepentido y hemos decidido venir a sus brazos y formar parte de su pueblo. Lo importante es que lo hagamos en nuestro corazón de una manera sincera y espiritualmente. Yahweh nos dice en el libro de en el libro de Juan, en el capítulo 1, nos dice que Él, por voluntad de Yahweh, Él nos hace ser hijos de Él, por medio de nuestro arrepentimiento, de haber aceptado a su Hijo, a Yahshua.
Entonces, si nosotros espiritualmente somos aceptados por Yahweh como hijos suyos, o sea que formamos parte de su pueblo. Entonces su pueblo obviamente es Israel. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir al libro de Joel. Te invito para que usted vaya a su Biblia. Vamos a hablar en el capítulo 3, vamos a comenzar aquí. Y bueno, como les dije, lo vamos a dividir en dos secciones, porque primero dice el juicio de Yahweh sobre las naciones, y ya en el versículo 16 nos habla dice liberación de Judá, pero estamos hablando obviamente de una de las tribus de Judá. Es la tribu de Judá, perdón, pero forma parte obviamente del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Entonces no solo Judá es el pueblo de hebreo, entonces son 12 tribus. Entonces, bueno, dicho esto, para que vayamos meditando y aprendiendo de lo que nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra, y podamos crecer espiritualmente, podamos entender lo importante de lo que está escrito, de lo que son las profecías de Yahweh, cómo se han ido cumpliendo y cómo muchas profecías se han cumplido parcialmente y otra parte se van a cumplir en un futuro. Y bueno, lo importante es que como hijos de nuestro Padre Celestial podamos meditar en lo que pasó y poder entender espiritualmente de lo que va a pasar, para que podamos obviamente formar parte del pueblo de Yahweh y obviamente estar protegidos como hijos de Él, como su pueblo, por las cosas que van a venir. Entonces, bueno, aquí como dijimos, bueno, en el capítulo 3 del libro de Joel, dice juicio de Yahweh sobre las naciones. Y bueno, comienza así, dice: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces, bueno, aquí en estos primeros 3 versículos nos comienza diciendo que en aquellos días que Él haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, obviamente del pueblo de Israel. Para muchos que a lo mejor no lo saben, y cuando usted empiece a leer la Biblia, usted va a encontrar que el pueblo hebreo está constituido por 12 tribus, que son los hijos de Jacob. A Jacob, el patriarca Jacob, Yahweh le cambió su nombre por Israel, y Israel tuvo obviamente 12 tribus. Estas 12 tribus fueron divididos en 2 reinos, luego de que Yahweh reprendió a Salomón porque estaba en pecado. Él no se arrepintió de su pecado, y dice la palabra que Yahweh rompió el reino de su mano y le dio 10 tribus a Jeroboam, y 2 tribus las dejó obviamente en lo que fue obviamente el hijo de Salomón. Entonces estas 2 tribus que quedaron en la descendencia de Salomón es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, donde a ellos se les conocía como el reino del sur. Y luego las 10 tribus o el reino del norte, donde ahí estaba obviamente la tribu de Rubén, la tribu de Aser, de Neftalí, de Zabulón, de Efraín, y bueno, las otras 10 tribus, y obviamente a ellos se los conocía como la tribu del norte o Israel. Entonces aquí nos comienza diciendo que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén.
y de Jerusalén. Para que comprendamos esto, la tribu del norte, las 10 tribus, como dijimos, fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria, Salmanasar, porque dice que Israel pecó, se apartó de Yahweh, y bueno, Yahweh los envió al cautiverio. Y luego la tribu de Yehudá y la tribu de Benjamín, el reino del sur, en el año 586 antes de Yahshua, del Mesías, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor por 70 años. Entonces el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo muchas veces, pero aquí en la palabra podemos encontrar donde fue como el gran cautiverio que sufrieron todas las tribus, y dice que se esparcieron por las naciones. Pero aquí, cuando leemos, Yahweh nos habla y nos dice aquí que en aquellos días. Entonces, yo les quería traer, porque tenemos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, tenemos en el capítulo 37, versículo 21, tenemos una profecía de que Yahweh está hablando y diciendo que Él va a reunir a sus hijos de todas las naciones. Entonces, para que comprendamos que algunas cosas se van cumpliendo parcialmente, pero todavía no tiene su cumplimiento total. Entonces, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículo 21, dice: y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Aquí nos habla de esta profecía, hermanos, donde por eso les quería transmitir esto, porque obviamente hasta incluso sabemos que luego de que nuestro Señor Yahshua murió y resucitó, luego después de él, en el año 70, Jerusalén fue destruido por Roma. Entonces muchísimos de ellos fueron esparcidos por las naciones, fueron llevados cautivos, y otros obviamente se escaparon. Y sabemos que Israel volvió a ser un estado en el año 1948, y lo cual obviamente se fue cumpliendo parte de esta profecía, porque empezaron a volver hebreos, empezaron a volver obviamente a su tierra. Pero obviamente que aquí nos habla de sus hijos que están en todas las naciones. Por eso yo les hablaba de la parte espiritual, de todos aquellos que nos consideramos parte del pueblo de Israel espiritualmente, y creemos que obviamente esta profecía va a tener su cumplimiento total cuando nuestro Señor Yahshua regrese. Aquí nos dice la palabra que Yahweh les dice que los va a reunir en el valle de Josafat. En hebreo es Jehosafat, que significa Yahweh juzga. Perdón. Y dice que allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Luego en el versículo 4 dice: y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos,
y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos, vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Les hablo sobre esto aquí para separar de lo que Yahweh hizo, porque su pueblo pecó, sí, por el pecado de Israel. Él los esparció por las naciones, pero dice que muchas naciones alrededor de Israel fue como que se aprovecharon de ese castigo, obviamente, que sufrió el pueblo de Israel, y que hicieron cosas obviamente terribles, como dice, con los niños y con las niñas, y especialmente habla de Tiro, Sidón y Filistea. Entonces, bueno, vamos a hablar y para que usted comprenda, Sidón, que usted en la Biblia los va a conocer como los sidonios también. Dice Sidón, el hijo primogénito de Canaán, fue el progenitor de los sidonios. La ciudad portuaria de Sidón recibió el nombre de su antepasado, y durante muchos años fue la principal ciudad de los fenicios, nombre que los griegos dieron a los sidonios. En la actualidad se la conoce como Saida. Una colonia de sidonios se asentó a unos 35 kilómetros al sur de Sidón y llamó al lugar Tiro. Con el tiempo, Tiro superó a Sidón en muchos aspectos, pero nunca perdió por completo su identidad como colonia sidonia. Al rey de Tiro a veces se le llamaba el rey de los sidonios, y con frecuencia Tiro y Sidón se mencionan juntas en las profecías. Entonces, cuando vamos y leemos la palabra de Yahweh, todos aquellos que leen y que conocen la palabra de Yahweh saben, por ejemplo, de los filisteos. Por ejemplo, Goliat, que era de los filisteos, que fue vencido por el Melech David, por el rey David. Los filisteos tenían ciudades que habían 5 ciudades que comprendían a este territorio de los filisteos, que era Ecrón, Gat, habían 5 ciudades que las podemos encontrar en el libro de Samuel. Los filisteos también fueron los que mataron al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y Tiro y Sidón, tenemos una profecía que Yahweh nos ha dejado en el libro de Ezequiel, que obviamente que estas ciudades fueron destruidas, pero aquí hay algo importante, obviamente. Cuando vamos y leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el capítulo 26 dice profecía contra Tiro, pero en el capítulo 28 dice la palabra: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí en el capítulo 8 del libro de Ezequiel nos habla de esta profecía que Yahweh manda sobre Tiro, y luego en el versículo 20 tenemos la profecía contra Sidón. Entonces, estas dos ciudades, estas dos naciones,
y lo que era los filisteos. Nos habla Yahweh en el libro de Joel, como las pone como que fueron naciones como muy crueles con su pueblo y que siempre estuvieron buscando su destrucción. Cuando usted lee el capítulo 28 de Ezequiel, va a encontrar algo revelador, que se lo compara al rey de Tiro, y muchos concuerdan con esto, que se lo compara, o se está haciendo una comparación con Hasatán, con el adversario, con el diablo, y está poniendo que nos hace entender que su gran digamos maldad reside en el orgullo del rey de Tiro, y obviamente que se lo compara con Hasatán. Entonces bueno, aquí en esta profecía que Yahweh da contra Tiro y contra Sidón y contra los filisteos, sabemos que estas naciones, estas ciudades fueron destruidas, pero obviamente al día de hoy hay cosas que se han cumplido y hay cosas que no se están cumpliendo de las profecías que Yahweh envió. Por eso es importante que comprendamos también que Yahweh nos habla espiritualmente, y que nosotros entendamos que han ido pasando cosas y que todo se refleja obviamente en su pueblo, en los que le tienen temor a él, en los que quieren caminar guardando sus mandamientos, aceptando a su Hijo, caminando de acuerdo a la voluntad de Yahweh, y obviamente eligiendo no pertenecer al pueblo de Yahweh. Entonces todas estas naciones como Tiro, Sidón, como los filisteos, todas estas naciones podemos encontrar en la palabra cómo se rebelaron muchas veces contra Yahweh, y cómo siempre buscaron la destrucción del pueblo de Israel. En el libro de Amós usted puede leer en el capítulo 1, donde dice, bueno, juicios contra las naciones vecinas, y en el capítulo 1, versículo 6, perdón, dice así: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Entonces Gaza era una ciudad, obviamente, que pertenecía a los filisteos. En el versículo 7 dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Yahweh el Señor. Estas ciudades, Ecrón, Ascalón, Asdod, Gaza, pertenecían a toda esta gente, a los filisteos. Entonces bueno, aquí tenemos una profecía contra los filisteos. Dice que por 3 pecados, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque llevaron cautivo a todo un pueblo, dice, para entregarlo a Edom. Edom es el territorio que su patriarca fue Esau, que fue el hermano de Jacob. En el versículo 9 del capítulo 1 de Amós dice: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Entonces bueno, les quería traer esto también en el libro de Amós, cómo se repiten, y cómo podemos ver que Yahweh estaba enojado con estas naciones. Como por ejemplo Sansón, nos dice la palabra que él destruyó a los filisteos, a una parte de los filisteos. Entonces siempre estas naciones
fueron crueles con Israel. Entonces a lo mejor usted se preguntará, bueno, pero esto ya sucedió, pero espiritualmente podemos ver y entender ahora cómo muchas naciones siguen odiando al pueblo de Israel, cómo buscan y siguen buscando su destrucción. Entonces hay algo que me hace pensar a mí que por algo Yahweh en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, la profecía al rey de Tiro lo compara con Hasatán, con el diablo. Entonces espiritualmente yo creo que esas personas que obviamente buscan la destrucción de los hijos de Dios, y obviamente es lo que el diablo quiere, es que todos procedan a la destrucción, no a la salvación. Entonces cuando leemos la palabra de Yahweh podemos entender que tenemos un adversario, un enemigo, que lo que él quiere es obviamente que nadie sea salvo, que todos estemos en pecado. Entonces esto es importante para que lo comprendamos y entendamos que en algún momento va a venir ese juicio de parte de Yahweh, que él es el Todopoderoso. Entonces aquí es donde debemos de meditar, porque Yahweh nos da la elección a nosotros, si queremos pertenecer a su pueblo, si queremos pertenecer a las naciones. Entonces bueno, aquí el pertenecer a las naciones espiritualmente no vamos a estar bajo la protección de Yahweh, porque no hemos querido formar parte de su pueblo, no hemos querido arrepentirnos, no hemos querido guardar sus mandamientos. Entonces aquí es importante que vayamos comprendiendo y cómo se va relacionando lo que está escrito en la palabra de Yahweh, que pasó, parcialmente sucedió, algunas cosas fueron sí ya hechas, pero se van a repetir, y obviamente tienen una unión espiritual. En el versículo 9 dice la palabra: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Jehosafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Bueno, aquí terminamos con esta parte del juicio de las naciones. Aquí cuando Yahweh está hablando, en el versículo 13, donde dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces, bueno, aquí, hermano, para que usted haga memoria y recuerde, nuestro Señor Yahshua habla de que Él va, por ejemplo, hay una parábola del trigo y la cizaña, y que dice que al final de los tiempos Él va a mandar a sus ángeles, y para que recoja, dice, y separe el trigo de la cizaña, y el trigo se ha puesto en su granero, dice, y la cizaña se ha echada y quemada en el fuego. Aquí nos habla de la mies ya está madura y que va a ser segada, y dice y el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces yo los quería llevar al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14,
dice, la tierra es cegada, dice la palabra de Yahweh. Entonces miré, y allí delante de mí había una nube blanca. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Ben Adán, el hijo del hombre, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Otro malaj, otro ángel, salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado, la cosecha de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz por toda la tierra, y la tierra fue cegada. Esto está haciendo referencia a la mies, está haciendo referencia al fruto del trigo, está haciendo referencia a los que son parte de ese trigo que Yahshua va a poner en su granero, cuando dice, cuando está haciendo aquí esta parábola, y para que espiritualmente entendamos. Y yo le quiero hacer ver la conexión que hay en la profecía del libro de Joel y en lo que se está diciendo en Apocalipsis. Luego en el versículo 17 dice: otro malaj salió del templo, el cual está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Entonces del altar salió aún otro malaj que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada y recoge los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están maduros. El malaj pasó su hoz por sobre la tierra, recogió las uvas de la tierra y las echó en el gran lagar de la furia de Yahweh. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salía del lagar llegaba hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. Entonces está haciendo referencia a la mies, que es el fruto del trigo, que ya está madura, que ya está lista para cosecharla, para ponerla en el trigo, y está hablando de esas uvas, de ese lagar, donde dice, como dice aquí en el libro de Joel, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y aquí en Apocalipsis nos dice que usa tu hoz afilada y recoge los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están maduros. Entonces dice: el malaj pasó su hoz por sobre la tierra, recogió las uvas de la tierra y las echó en el gran lagar de la furia de Yahweh. Entonces, bueno, aquí está haciendo referencia a ese castigo que está haciendo sobre esas personas. Entonces, obviamente que aquí Yahweh nos está hablando espiritualmente, para que nosotros comprendamos lo que va a suceder, situaciones que van a suceder, que van a llegar en ese momento del juicio. Entonces aquí todo lo que nos habla del capítulo 3 hasta el versículo 15, que nos está haciendo referencia a Yahweh, de que hubieron juicios sobre la tierra, sobre aquellas naciones como Tiro, Sidón, Filistea. Mucho se cumplió y otras cosas no se han cumplido, como por ejemplo en el versículo 15 del capítulo 3 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bueno, aquí como ya hemos leído, esto está haciendo referencia, obviamente no sé si este hecho aconteció tal cual, pero también lo tenemos cuando nuestro Señor Yahshua nos dice que va a haber una tribulación tan grande que nunca la hubo desde la creación de la tierra, pero dice que luego, inmediatamente después de la tribulación, sucederá esto: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y verán, dice, la señal de él, del Hijo del Hombre, dice, viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Entonces, bueno, esto obviamente también nos habla de un futuro y de las cosas que van a ir pasando, dando señales del retorno de nuestro Señor Yahshua. Entonces,
para ir obviamente separando de lo que hablamos primero. Obviamente aquí se habla de castigo, se habla de todo lo que se le hizo a Israel, de todo lo que obviamente también está sucediendo ahora y espiritualmente, porque al día de hoy también hay muchas personas que odian al pueblo de Israel, pero también hay mucha gente que odian a Dios, que odian a su Hijo, que son piedras de estorbo en el camino de aquellos que quieren tener una relación con Yahweh. Entonces lo importante es que Yahweh nos habla y nos muestra y nos da la oportunidad de formar parte de su pueblo, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de cambiar. Y obviamente, como dice la palabra, que Yahweh no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces dice que Yahweh, aquel que se arrepiente de corazón, dice que toma todos esos pecados y los tira al fondo del mar, y él ya no se acuerda de esos pecados. Entonces Yahweh siempre nos muestra que nos está dando una oportunidad, porque obviamente estamos hablando del Todopoderoso, y aunque las personas piensen que las cosas Yahweh no las tiene en control, se equivocan, porque Yahweh lo tiene todo en control, y en algún momento sus juicios van a llegar, nuestro Señor Yahshua va a retornar. Y como dice en el versículo 16, que dice, para finalizar aquí, dice liberación de Judá. Entonces está hablando del pueblo de Yahweh, del pueblo de Israel. Y dice, y Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Yahweh morará en Sión. Amén. Entonces, bueno, aquí, hermano, nos está hablando de algo hermoso que va a suceder, porque a eso les quería traer esta profecía. Obviamente que esto todavía no sucede, como dice aquí, dice, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces esto todavía no se cumple. Entonces igual que dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, y regará el valle de Sitín. El valle de Sitín es el último lugar donde acampó Josué antes de pasar el Jordán, que también creo que es conocido como el sitio de las palmeras. Luego dice, Egipto será destruido, y bueno, Egipto no ha sido destruido. Entonces por eso le digo que hay estas profecías, cosas se han cumplido parcialmente y otras se van a cumplir. Lo importante es que usted medite, porque dice, Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y dice, bueno, él está diciendo que pero Judá será habitado para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Entonces obviamente que yo quiero ser parte de la tribu de Judá, quiero ser parte del pueblo de Israel, de habitar ahí donde Yahweh va a ser mi Dios,
y donde va a ser eternamente y donde va a ser generación por generación. Entonces bueno, para yo llegar a eso y para ser parte del pueblo de Yahweh, el primer paso, como dice la palabra, es que Yahweh envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por él. Dice, el que no cree, dice, ya ha sido juzgado y ha sido condenado, porque la ira de Yahweh está sobre los que no lo aceptan, sobre los que lo rechazan, y obviamente sobre los que rechazan la palabra de Yahweh. Entonces el primer paso es arrepentirnos, aceptar a Yahshua en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y luego eso obviamente cumplir de corazón con los mandamientos de Yahweh, demostrándole a Yahweh que queremos ser hijos de Él, que queremos agradarle, que queremos ser parte de su pueblo. Y bueno, como les dije, esta profecía les quiero leer aquí en Apocalipsis 21. Entonces para mí esta profecía se va a cumplir aquí cuando suceda esto, que dice aquí la palabra: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, santa, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía: miren, la Shekinah, la gloria de Yahweh, está con la humanidad y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Él mismo, Yahweh, con ellos, será su Elohim, su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo: escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de ser confiadas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de la vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas, y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación al oculto, o sea, los hechiceros, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Amén. Entonces, bueno, hermano, les quería traer esto para que usted, bueno, comprenda cómo hay profecías que se han cumplido en parte, otras partes no se ha cumplido. Tiene un mensaje espiritual también la palabra de Yahweh, para que nosotros comprendamos de cosas que le sucedió a su pueblo, cómo Yahweh los castigó, pero también el castigo fue de él, no que otras naciones tenían que castigar a su pueblo. Entonces eso es lo que también debemos de comprender, y cómo Yahweh nos enseña mediante su palabra, que bueno, que eso es lo que también, como sucedió hace mucho tiempo, sucede ahora, como la gente, una cosa es que las decisiones las tome Yahweh, las cosas sean por Yahweh, y otra cosa es que el hombre decida y haga como si fuera Dios. Entonces bueno, lo importante es que usted medite en esta palabra, vuelva a ver los videos, los 3 capítulos que hablamos sobre el libro de Joel, que usted lea el libro de Joel, y que medite en cómo Yahweh nos habla espiritualmente, porque como le vuelvo a decir, aquí hay cosas que sucedieron, hay otras cosas que no han sucedido así en su totalidad, que van a suceder, y para que usted tenga temor a lo que Yahweh nos alerta, nos deja, para que usted forme parte del pueblo de Israel y esté bajo la protección de Yahweh, esté
en su pueblo esté guardado por la protección de Yahweh, cuando Yahweh reúna a las naciones para hacer juicio con ellas, para que usted pueda estar obviamente formando parte del pueblo de Israel, formando parte de la familia de Yahweh. Entonces bueno, esto es importante que usted lo medite, hermano. Todo nos lleva a un crecimiento espiritual, al conocimiento de lo que Yahweh quiere que comprendamos, es que Él es el Todopoderoso, que Él tiene todo bajo en control, que Él es fiel y que su palabra se cumple. Como Yahshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También nuestro Señor Yahshua dijo que cuando veamos las señales que Él dice en el libro de Mateo capítulo 24 en adelante, que no tengamos temor. Obviamente que para todos aquellos que tenemos temor y estamos luchando para agradarle a Yahweh, que cuando veamos esas señales que nos pongamos erguidos, porque nuestra salvación está cercana, dice. Así que bueno, hermano, espero que estos videos, estos 3 estudios sobre el libro de Joel les sean para bendición. Vamos a terminar este mensaje con la bendición que Yahweh nos ha regalado. Así que bueno, hermano, levante sus manos en su hogar y reciba la bendición de Yahweh, que dice así: Yeberejeja Yahweh bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yael Yahweh panaibeleja bijuneca, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Yahweh panaibeleja villasen leja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. Amén. Bueno, hermanos, gloria a Yahweh, gloria a Yahshua, y ya nos veremos en otro próximo video. Así que bueno, hermanos, shalom para todos. Amén y amén.